clamor al Rey de Gloria. Me rindo postrado en su amor, gobierna en gloria. Declaramos que tú reinas en autoridad. Declaramos tus dominios en la eternidad. Hoy te presentamos a una mujer extraordinaria. A pesar de su corta edad, ha atravesado momentos muy difíciles que la llevaron a un encuentro profundo con Dios. Vivió etapas en las que cuestionó su identidad y su propósito, pero Cristo mismo la tomó, la restauró y la transformó. Hoy, como hija de Dios, sirve en el ministerio como salmista en una iglesia cristiana en Santiago de Chile. Interpreta un hermoso tema musical lleno de revelación de la palabra, titulado Declaramos. Dominios por la eternidad. Tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya es la fuerza que das a mi ser. Tuyo es el cielo y la inmensidad, aguas en el desierto me da. Además, junto a su esposo, dirige un hermoso negocio que Dios puso en sus manos. Es un gozo tenerla en Mujer, cuenta tu historia. Damos la bienvenida a Eugenia Tovar. Bienvenida Eugenia a este episodio, una conversación de corazón a corazón. Nos complace que haya llegado este momento de escucharte y que muchas mujeres conozcan tu historia. Amén. Gracias por haberme invitado. De nada, para nosotros es un placer tenerte. Amén. Nos complace tener ahora aquí con nosotros y saber que va a ser un testimonio que va a edificar vidas y que va a llegar al corazón de muchas mujeres. Sabemos que detrás de esa pantalla hay muchas que están teniendo esta conversación de corazón a corazón y que ninguna de ustedes ha sido tomada al azar, sino que el mismo Espíritu Santo las ha puesto en este lugar para que puedan abrir una ventana que trae luz en medio de tanta oscuridad. Así que Eugenia, bienvenida a nuestro programa y súper felices de estar con nosotros. Así que en esta hora queremos escuchar ese testimonio que va a impactar nuestras vidas. Ahora, antes de comenzar, sí me gustaría hacerte una pregunta. Esta Eugenia del presente, ¿qué le podría decir a la Eugenia del pasado? Bueno, que primeramente que esas oraciones, esos momentos de intimidad con el Señor no fueron en vano, que valió la pena no haberle dado poder a esas voces que escuchaba en ese momento y haber confiado en el Señor. Qué bueno, gloria al Señor. Así es, así es. Y algunos se preguntarán, pero ¿de qué estará hablando Eugenia? ¿Cómo llegó esa Eugenia hoy a ser esa mujer que hoy cree y que le habla a esa Eugenia del pasado a decir, hey, valió la pena? Quisiera que te presentaras y cómo se definiría Eugenia Tovar. ¿Quién es Eugenia Tovar? Bueno, hoy por hoy pienso o sea, que le doy gracias al Señor por haberme dado como esa personalidad quizás un poco fuerte, de carácter así como que sabía lo que quería, que soy decidida para las cosas cuando el Señor pone mi corazón a hacer algo, soy decidida, aunque un poco temerosa, pero siempre es como que, bueno, no importa, con ese temor voy hacia adelante. Me definiría como una mujer valiente, Ah, eso me definiría hoy. qué bueno, qué bueno. Naciste en un hogar cristiano. Cuéntanos un poco de tu infancia. ¿Escuchaste el Evangelio desde muy joven? Sí, crecí en un hogar cristiano, escuchaba mucho a mi mamá, bueno, desde pequeño nos llevaron a la iglesia, así que desde chiquitica cantaba en la iglesia, eh, compartía con mis hermanos, me metía en casi que todas las actividades de la iglesia. Sin embargo, hoy por hoy pienso que nunca llegué a conocer al Señor en esa etapa. O sea, es como simplemente iba a la iglesia y ya, a hacer cosas que los niños hacen en las iglesias. Y ya cuando fui adolescente, ya ahí empecé como a ponerme rebelde y dije, no, ya no más. Ahora puedo decidir un poco más, ya no quiero ir más a la iglesia. Pero sí, crecí en un hogar cristiano, escuchando de las cosas del Señor. Aprendí un poco sobre lo que era, que hoy no lo defino como temor, porque ya hoy sé cómo es el temor de Dios. Podría decir que era miedo,
miedo a hacer las cosas que escuchaba que eran mal y que me podían llevar al infierno. Ok. Entonces, igual dentro de todas las cosas que viví, guardaba un poco eso de saber hasta dónde podía llegar. Queremos que nos cuentes tu historia. Queremos que este testimonio suene en estas Ok, pantallas. Hoy sabemos que eres una mujer emprendedora, hoy sabemos todo lo que el Señor está haciendo contigo, cómo está usando tu vida, cómo tu voz a través del canto también está edificando otras vidas, y eso lo vamos a escuchar a lo largo del testimonio. Pero queremos que nos cuentes qué pasó en la vida de Eugenia. ¿Quién era Eugenia sin Jesucristo? ¿Y quién es esta Eugenia que está aquí? O sea, que comience tu historia, que a lo largo que tú nos vayas contando, si nos surge alguna pregunta, te la vamos a hacer, pero sabemos que este testimonio es vital para muchas vidas. Así que, mamita, los micrófonos son tuyos y estamos aquí expectantes para escuchar tu historia. Bueno, como ya les comentaba, crecí en un hogar cristiano. Sin embargo, creo que todo en lo que se definió mi niñez, que era como todo muchas prohibiciones, ¿no? Mira, lo primero era no te vas. Yo recuerdo que estaba muy pequeña, pero aún así era como que para mí era un anhelo llegar a ponerme un pantalón, por ejemplo, tener Wow. aros, porque yo era una niña y yo no sabía lo que era eso, sino que era como, no es que no puedes ponerte aros porque la Biblia dice que no. Yo, obviamente en ese momento, siendo una niña, yo no leía la Biblia ni tenía entendimiento. Simplemente me guiaba por lo que mi mamá me decía. Mi papá más hacia la parte católica, pero él se sujetaba a lo que mi mamá dijera. Si era no, bueno, ahí. Pero tampoco era que mi papá era como súper así, sí, es verdad, no te puedes poner pantalón, no te puedes poner aro. Más era como regirnos por lo que mi mamá decía, que la palabra decía. Así que crecí como con muchas prohibiciones, pero siempre fui desde muy niña como muy pila. Entonces, para mí era como yo quería, además que crecí en un hogar donde habían muchos adultos, siempre estaba rodeada de adultos, mis primos todos eran grandes, y para mí era como yo siempre quería estar con la gente grande, hacer las Ok. cosas de la gente grande. Entonces mi mamá siempre es niña, espera, quema tus etapas, no te adelantes, pero yo siempre quería ir más allá. Entonces, ese querer ir más allá era como, Dios mío, ya yo quiero tener 15 porque yo quiero ir a las... O sea, era todo lo contrario a lo que yo aprendía en casa, ¿me entiendes? Mientras mi Wow. mamá por un lado me estaba, vamos a la iglesia, yo decía, yo quiero tener 15, yo quiero ir a fiestas, yo quiero ir a las... Yo quiero conocer el mundo, yo quiero conocer las discotecas, yo quiero ponerme un pantalón. ¿Por qué yo no me puedo poner un pantalón? ¿Por qué yo no puedo tener aros? O sea, yo siempre estaba, digamos que aunque vivía escuchando la palabra siempre, constantemente, siempre estaba buscando hacia las cosas del mundo. Entonces ya cuando voy creciendo un poco más, que se me da la oportunidad de, bueno, salir del colegio, del liceo, me voy a la universidad, yo empecé a estudiar Derecho y ahí en Apure, que es de donde yo soy, y ya luego yo dije, ya va, es que yo aquí no voy a poder hacer lo que yo quiero hacer. Y luego inventé que la carrera no me gustaba y le dije a mi papá, ¿sabes qué? No me gusta esa carrera. Y como siempre he sido así, que muy que cuando quiero algo es como me pego y me ¿Tenías pego. una planificación en tu mente para llevar a cabo el objetivo que te habías propuesto? Wow. Totalmente, totalmente. Entonces era como, ya aquí no puedo, entonces le dije a mi papá, ¿sabes qué? No me gusta la carrera, yo no voy a seguir estudiando esto. Y mi papá me dijo, usted termina la carrera y cuando usted termine, usted puede hacer lo que usted quiera. Y le dije, bueno, paga la universidad, pero yo no voy a ir más. Entonces ahí los puse como en 3 y 2. Y luego me dicen, ¿ahora qué quieres hacer? Porque yo entré en un momento de confusión. ¿Ahora qué quieres hacer? No, bueno, yo quiero estudiar diseño gráfico porque era muy creativa desde pequeña. Y entonces, bueno, empezamos la búsqueda, vas a estudiar en Maracay, me fui a otra ciudad y ahí vivía sola. Me fui a arrendar en una residencia y ahí empecé a vivir sola y ahí empezó todo. Ahí empecé a inventar, empecé a acudir a conocer todo lo que era el mundo nocturno, fiestas, amigos, licor, todo eso que yo deseaba en ese momento, ¿me entiendes? Era como estoy viviendo en mi mejor momento. Así que ya luego de ahí conozco unos años después al que actualmente es mi esposo. Pero claro, en ese momento de fiestas y todo, yo pasé por muchos procesos en esos inventos, ¿no? Empecé a desatarme en el tema sexual, empecé a conocer hombres, era como que, no sé, una vez una persona le dijo a mi mamá, era un hermano cristiano, le dijo, wow, ora mucho por tu hija porque como que ella tiene algo que la gente la ve y llama la atención.
Entonces, cada vez que tú andes con ella en la calle, pídele al Señor que la guarde de la vista de los hombres y todo eso. Y yo podía darme cuenta de que era verdad, eso, ¿no? A medida que fui creciendo me di cuenta que eso tomó más poder en mi vida. Entonces, claro, empecé a inventar muchas cosas, pero con la cautela de que yo tenía temor de Dios, que hoy me doy cuenta que no era temor, porque si no, Que no no era. hubiese hecho todo lo que hice, ¿me entiendes? Entonces, Guau. bueno, dentro de todos esos inventos, al final yo me di cuenta que esa no era la carrera que me gustaba tampoco. Eugenia, ¿pudieras decir que estabas buscando llenar vacíos? Pregunto. Sí, sí. Sí, porque al final me fui creyendo que sí, yo era buena para el diseño gráfico y en el camino me di cuenta de que no era eso lo que yo quería. ¿Me entiendes? O sea, como que simplemente esto fue fue una excusa para yo llevar a cabo todo mi plan, que como tú decías hace rato, o sea, tú tenías ya algo planificado y todo fue una excusa para yo desatarme, para yo vivir sola, para yo comenzar a experimentar cosas que en mi casa, por supuesto, no podía hacer, ¿me entiendes? Guau. Entonces, obviamente ahí fue como que yo podría decir que ahí comenzó un poco como ese desorden emocional, que en ese momento yo no lo veía como un desorden emocional, lo veía como un adolescente que quería hacer cosas y ya, pero eso luego trajo repercusiones en mi vida que hoy por hoy me doy cuenta de que no estaba nada de lo que hice estuvo bien, ¿entiendes? Eugenia, ¿cuánto tiempo estuviste tú en esa ciudad Maracay que por primera vez vives sola acá de tu familia? Estuve 4 años, Wow, Uf, 4 años 4 años. sola. Bueno, ¿y cómo fueron esos 4 años? Porque sí, Bueno, para mí, diversión, pero ¿y por dentro? ¿Qué estaba pasando por dentro en la vida de Eugenia? sí, no, yo creo que igual, claro, dentro de mi ignorancia y inmadurez en ese momento eran los mejores años, ¿me entiendes? O sea, era como, wow, es todo lo que yo quería hacer, todo lo que yo quería vivir, pero obviamente habían muchos vacíos. O sea, era como que siempre quería estar constantemente rodeada de personas, siempre quería estar haciendo algo, siempre inventaba cualquier cosa. O sea, yo no tenía quietud en ningún momento. Eugenia, o sea, ¿qué era lo que te llevaba a este punto? Ser libre o ir contra las reglas que habían en el momento. Porque muchas veces tantas restricciones es como el punto del niño que está sentado, pero en su corazón está de pie. Entonces, Sí, este era como el grito de yo puedo hacer lo que yo quiera o realmente yo quiero ser libre y vivir mi vida. sí, yo creo que eso, yo quería ser libre y vivir mi vida. O sea, como, ya, por fin, no tengo esa... Y eso que la verdad si me pongo a recordar tampoco habían... O sea, se podría decir que yo tampoco es que fui tan limitada. O sea, mis papás igual, si bien es cierto, me ponían límites, pero no era algo como, o sea, yo incluso llamaba a mi mamá, yo llamaba a mi mamá porque le tenía la confianza y le decía, mamá, voy saliendo, eran las, no sé, 10, 11 de la noche, voy saliendo a la playa, te llamo para que ores por mí, para Guau. que sepa, porque yo sí, si había algo que yo hacía era que yo podía inventar, pero mi mamá, alguien tenía que saber, ¿me entiendes? O sea, yo no era como que me iba escapada, no, no, no. Mamá, te estoy llamando para que ores por mí, voy con tal persona, mi mamá conocía a mis amistades, entonces para que estés pendiente y ores, ¿me entiendes? Yo sabía, yo creía en ese momento que la oración de mi mamá me iba a proteger Mm. de lo que yo me fuese por ahí a hacer, pues, y era de madrugada, subíamos a la playa de madrugada, o sea, igual eran riesgos que, si bien es Claro. cierto, yo sentía miedo de que algo fuese a pasar, pero dentro de todo el miedo que tenía estaba el hecho de que estoy haciendo lo que quiero, ¿sabes? Sí, Era la muy... satisfacción del Sí, alma. Lo que pasa sí, es que, bueno, aquí nosotros lo hemos conversado muchas veces en este podcast, que el alma tiene su voz y el alma muchas veces va a reclamar que uno obedezca esa voz. Y generalmente lo que nuestra alma pide casi siempre va a ir en contra. claro. Entonces, creo que eso es lo que podemos ver hasta ahorita en tu testimonio. Eugenia, ¿y qué pasa contigo? ¿Qué pasa después? Dijiste que conoces a tu esposo allá. ¿Qué pasó después? Claro, claro, yo hubo una, o sea, una época de ya casi cuando estaba terminando la universidad, donde nos conocimos, no nos conocíamos personalmente, nos conocimos por redes sociales y teníamos amigos en común. Yo siempre viajaba a Caracas también los fines de semana, me quedaba allá en casa de una amiga y ella o sea, como que ellos se conocían.
Entonces al final nos conocimos con él por redes sociales y comenzamos a entablar una conversación. Nunca nos conocimos en el momento que lo planificamos, sino fue después, cuando yo paso como por una ruptura amorosa de una persona con la que estaba ligada almáticamente, se puede decir así. Era como, claro, obviamente mantuvimos una relación por mucho tiempo. Era una relación que me hacía daño, era una relación donde nos conocimos cuando él no tenía novia, pero cuando nos pudimos unir, él ya estaba comprometido con alguien. Y a mí no me importó eso, fue como, es que vamos a estar juntos como sea, ¿me entiendes? A ese nivel llegaba en ese momento. Y obviamente fue una relación donde hicimos mucho daño ambos. Y ya como que cuando esto se termina, yo quedo así como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Me entiendes? Buscando cómo llenar esos vacíos que yo tenía en ese momento. ¿Y ahora qué hago? Entonces, lo menos que a mí me importaba en ese momento, la verdad, era mis estudios. Yo andaba como en otras cosas. O sea, para mí era lo de los estudios, que fue a lo que yo fui, era lo de menos. Entonces, obviamente, luego nos pasa que lo conozco a él y bueno, en cosas como de adolescentes y salimos un par de veces y luego ya como que comenzamos a salir más seguido y ahí es donde nace la idea de venirnos a Chile, porque él era una persona que se crió en la ciudad de Caracas, una persona más libre, como que su mamá menos complicada que la mía, sus papás, y él me empieza a invitar de viaje, bueno, vámonos de viaje a otros países, y luego yo como, papá, mira, me están invitando, y ella sabía que me iba a decir que no. Entonces, Que ¿cómo se te ocurre, chica, si ese muchacho no lo conocemos? Las prohibiciones de nuevo, ¿me entiendes? Y era como, Dios mío, pero ¿por qué? O sea, si te estoy diciendo que yo lo conozco, conozco a su familia. Y claro, obviamente él dentro de su cuidado de papá, ¿no? Que él me tenía muy, como todo era muchos pensamientos catastróficos, hija, si tú te vas para acá, te puede pasar esto, ese avión se va a caer, ese autobús donde tú viajes va a chocar y te puedes morir, o sea, cosas así. Entonces, claro, yo, Dios mío, mi papá siempre, ¿por qué mi papá siempre? Hasta que con él, o sea, te estoy resumiendo porque pasó mucho tiempo ya después, donde iniciamos como un noviazgo y donde yo les presento a mis papás y luego dijimos como, ¿sabes qué? Es que aquí no vamos a poder viajar ni hacer las cosas que soñamos, entonces, vamos, y si nos vamos del país, ahí surge la idea en el 2014 de irnos del país. Y empecé a mover todo, bueno, papá, mira, sí, mi papá creía que era mentira, yo saqué todos mis papeles y todo. Cuando nos presentamos donde mi papá teníamos los boletos de avión. Eso fue wow. un diciembre, entonces era como, nos vamos en abril y mi papá, ¿cómo que se van en abril? ¿Cómo es esto? Entonces, Wow. sí, nos vamos. Y así fue, ¿me entiendes? Entonces, claro, él nos dice como, bueno, se tienen que casar porque ¿quién se va a hacer cargo de ti por allá? Y yo así como, no, es que yo no me voy a casar y si fracasamos. Y entonces mi papá, bueno, pero si fracasan, el matrimonio no es como antes, ya no tiene tanto peso, pero yo voy a estar tranquilo y vamos a estar en paz de que alguien se va a hacer cargo de ti si te pasa algo. Nos rehusamos a casarnos, o sea, fue como, no, 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 porque yo no voy a tener un divorcio en mi vida, decía yo. Y bueno, se da el tiempo y nos vinimos. Obviamente mi papá me dijo así que no, que cómo era posible, a él le roban el pasaporte antes de venirnos, mi papá estaba feliz porque él decía, es que yo sabía y no se van a ir, así, y yo te podrás imaginar que Dios yo mío. lo que le decía, ¿cómo te vas a poner feliz de que pase eso? Y bueno, casi que no me venía con su bendición, pero bueno, al final lo aceptó. Y los estudios, fue lo que me preguntó, ¿de nuevo te vas a volver a ir? ¿De nuevo vas a dejar toda la mitad? Y yo llevo todos mis papeles, tranquilo que allá voy a terminar los estudios. Entonces nada, nos vinimos. Ahí empezamos pues obviamente una vida desde cero aquí en Chile. Eh, mi esposo, mi esposo, que en este momento es mi esposo, ahí me saca las garras unos tiempos antes de venirnos porque me empieza a mostrar su verdadero yo, porque él era Wow. perfecto, era así como el hombre soñado, pero él siempre me decía como que su mamá le decía como que él no era una buena persona y yo, pero ¿por qué tu mamá dice eso? Si tú conmigo eres tan especial y todo, o sea, él me mostraba la parte linda, ¿no? Claro, claro. Pero también yo decía, bueno, si su mamá lo dice, ¿qué es lo que hay detrás? Entonces un tiempo antes de venirnos me empieza a mostrar su verdadera cara y fue como, Dios mío, ¿cómo yo me voy a ir por ahí? Él sufría de ira, ataques de ira, entonces yo, ¿cómo me voy a ir yo con este hombre por ahí? Me deja botada, no sé, tantas cosas, pero al final yo me vine contra todo pronóstico y era como, bueno, vamos a arriesgarnos, Ah, ¿me entiendes? O sea,
no creía en nadie, como quien dice uno. Yo no tenía temor a Dios, no tenía temor a nada. Nos vamos, nos vamos. Si fracasamos, bueno, fracasamos. Así que llegando, él siempre me prometía que él iba a cambiar, que estando por aquí él iba a cambiar. Y llegando aquí, efectivamente empezó a mostrar una cara diferente, como que comenzó a bajarle un poco a esa actitud. Sí, yo creo que por el hecho de estar solos aquí, que nos teníamos él y yo nada más, comenzó como a igual a ceder un poco, ¿no? Pero bueno, pasaron tantas cosas, nos apoyamos mutuamente, luego eso fue en el 2014, y en el 2017 yo decido emprender, como decido emprender en mi negocio, y ahí empieza todo. Ahí empieza todo, pues obviamente vivíamos una vida normal, digamos, normal, pero íbamos a fiestas, salíamos, íbamos a discotecas, compartíamos con personas. Y claro, cuando decido emprender es donde comienzo a sentir esa presión de que todo, como que todos mis temores de la niñez afloraron. O, o sea que Era hasta como, este momento te sentías una mujer exitosa en todas tus áreas y te sí, sentías empoderada, sí, empoderada. to- claro, total, era como todo lo que yo quería hacer hasta ese momento, yo lo hice, ¿me entiendes? Era como, estoy viviendo la vida de mis sueños. Wow. Y en algún En- momento en que estabas en esa etapa de aparente plenitud, ¿pensabas en todo lo que habías escuchado de acerca de Dios, el evangelio, de los principios, o por completo te olvidaste del Señor o seguías llamando a tu mamá, no, ora por mí? no. Sí, claro, incluso yo me traje mi Biblia que ellos me regalaron cuando yo era una niña, en el 2008, me regalaron esa Biblia, entonces yo como que yo me traje mi Biblia, o sea, yo dentro de todo sí guardaba como esa, que yo, cada vez que yo sentía temor a algo, yo oraba, era como, Dios, tú estás conmigo, o sea, incluso con Roberto en ese momento nos poníamos a leer la Biblia, los salmos, no entendíamos nada, nada, pero era como, no importa, si yo estoy leyendo la Biblia, estoy cerca de Dios, ¿me entiendes? Era como eso, Wow. como dentro de todo, sí, yo no fue como que le tuve un rechazo al Señor ni nada por el estilo, más bien sabía a dónde yo debía acudir en el momento de la angustia. Se puede decir que lo que se te enseñó en tu niñez quedó algo allí, quedó esa Sí, semilla allí que te iba a dar la oportunidad de clamar al Señor. A lo largo sí, de este total, punto podríamos decir que el mundo te había ofrecido todo lo que querías, lo había sí, servido en su amor. Ahora la pregunta sí, sería si ese mismo mundo iba a mantener un equilibrio dentro de ti. Porque por fuera está todo claro. servido, por fuera tienes una que mucha gente quisiera tener hoy en día. Pero la pregunta es, ¿cómo estabas por dentro? No, la verdad es que siempre siempre fui muy temerosa, pero luego entendí que la forma en la que me crió mi papá, la forma en la que él me decía, porque de los dos, él era como el que tenía el carácter, que se mantenía más firme cuando decía no es no, pero yo sabía que podía acudir a mi mamá y que con ella podía conseguir un poco más de cancha libre. Pero habían cosas en las que definitivamente mi papá decía no y era no, ¿me entiendes? Pero él como que su manera de cuidarme siempre fue bajo el temor. Era como, siempre, hija, pero no, tú en tu casa estás más tranquila, no tienes que estar saliendo a ningún lado, te puede pasar. O sea, su manera de cuidarme siempre fue infundiéndome temor. Ok. Entonces, claro, yo, aparte de venir de un hogar como súper conservador, como en lo que requería las cosas de Dios, porque todo era pecado, entonces tengo por un lado a mi mamá que si yo no venía a las cosas del Señor me iba a ir al infierno, si yo hacía esto me iba a ir al infierno, y luego tengo por otro lado a mi papá infundiéndome temor de que si haces esto, esto va a traer una consecuencia grave, ¿me entiendes? Te puedes morir. O sea, para mí, en mi mente, aunque yo puedo decir que llegué a vivir los momentos que soñé en mi cabeza, yo vivía llena de temor, siempre viví llena de temor. Siempre era como, bueno, yo voy a la playa, pero a mí me decían mis amigos destino final. Wow. Ay, no, ya vienes tú, porque para mí, si estaba un día normal y el clima se tornaba gris y se ponía un tiempo de lluvia, el mundo se iba a acabar.
y yo me iba a ir al infierno. ¿Me Wow. entiendes? Entonces no estaba bien. Internamente nada estaba bien dentro de mí, porque yo vivía llena de temores. Cuando comienza tu empresa, ahí se incrementaron los temores. Tú, Claro, ahí se incrementa todo porque fue como que, claro, yo dije, wow, estoy cumpliendo mis sueños, estoy haciendo esto y lo otro, pero luego hubieron cosas que empezaron a pasar, situaciones con personas a mi alrededor, conflictos con amistades, personas con las que trabajé, que yo dije como, pero ¿por qué siempre yo estoy bien y los demás no? O sea, aquí algo está pasando, ¿me entiendes? O sea, era como que yo siempre tenía la razón y siempre todo estaba bien, de acuerdo a lo que yo pensaba, pero empecé a vivir muchos conflictos a mi alrededor que me generaron estrés y ansiedad a tal punto que me comencé a enfermar. O sea, era como empecé a sufrir de mareos, empecé a salir a la calle y me sentía insegura, empecé a pensar mucho, tenía muchos pensamientos catastróficos, donde de repente iba en el carro manejando y me daban unos mareos que si yo no me paraba me podía desmayar ahí. wow. Entonces, claro, empieza el temor de, ¿y ahora qué? ¿Será que estoy enferma? Yo vivía metida en el médico, yo vivía haciéndome exámenes cada mes, ¿Y qué te ¿me decían los entiendes? O médicos? sea, no, todo estaba bien. Tú no cuando ya yo iba, que me decían, tus exámenes están bien, tu corazón está bien, tenía taquicardias, o sea, taquicardias que me daban fuertes. Entonces el cardiólogo me veía los exámenes y me decía, pero si tú estás bien, todo está bien, esto que te pasa a ti es una arritmia sinusal, esto es normal en jóvenes como de tu edad y todo. Ya ahí yo entraba como en un estado, bueno, de normalidad. Pero siempre estaba como por dentro, yo siempre estaba como al límite, ¿me entiendes? Entre mis emociones, mis pensamientos, todos los sueños y metas que tenía, siempre quería estar como muy adelantada. Y eso me generaba ansiedad. Pero el médico dice que estamos bien, todos dicen que estamos bien, pero ¿qué pasa ahora cuando tú sabes que no estás bien? No, bueno, hasta ese punto yo salía de la consulta y yo decía, bueno, estoy bien, no me voy a morir. Entonces Ajá. seguía mi vida, pues seguía viviendo mi vida hasta que hubo un punto en el que comencé a experimentar presencias espirituales en mi casa. Roberto se iba al trabajo a las 8 de la mañana y cuando él se iba, yo me quedaba dormido un rato porque el horario siempre acá ha sido muy tarde y entonces abríamos el negocio a las 11. Me daba chance de dormir un rato más. Y cuando él se iba, que yo recogía sus cosas, le hacía su comida y todo, me recostaba y cuando me recostaba, siempre empezaba a sentir una presencia que entraba como desde la puerta de la habitación y era como, creo que le llaman parálisis del sueño, que obviamente en el mundo espiritual sabemos que son ataques, ¿no? Correcto. Yo estaba acostada y era como si yo veía esa imagen tal cual, una persona que entraba hacia donde yo estaba y se sentaba justo en el borde de la cama. Y cuando eso pasaba, yo me paralizaba, entonces yo no me podía mover y yo empezaba como a tener esa lucha y empezaba a decir, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando yo empezaba esa lucha, como al rato, era que esa presencia que se manifestaba allí me soltaba. Entonces, Wow. eso fue lo que me comenzó a generar como un tema muy fuerte porque, claro, yo decía, yo nunca había experimentado esto de presencias demoníacas, ¿me entiendes? Para mí eso no era normal. Entonces, claro, comienzo a sentir eso. em, un día tuve una discusión muy fuerte con Roberto y ese día recuerdo que estaba cocinando y hubo una voz que me dijo como, pero toma un cuchillo y ve y mátalo, literal, fue así como, y fue Wow. como que yo me quedé así y porque yo sentí, era como si yo viví la situación, ¿me entiendes? Fue un impulso en el momento, una voz como muy fuerte, que yo lo veo así porque vivíamos en otra casa y todo estaba como más cerquita, la cocina estaba cerca de la habitación, entonces yo lo veo a él así y mi rabia hacia él era tanta en ese momento que fue como que, como que yo no, o sea, no, como que mi reacción fue como visualizar a hacer lo que la voz me decía que hiciera. Entonces, claro, llamé desesperada a mi mamá y empecé una videollamada con ella y le dije, mamá, empecé una conversación normal, solo quería distraer la mente, como que no seguirle dando poder a eso. Porque obviamente, como te digo, él sufría de ataques de ira, entonces
dentro de tanto, te estoy resumiendo desde el 2014 hasta el 2017, pero No. hubieron muchas situaciones entre los dos, ¿me entiendes? Que quizás fueron marcándome poco a poco, cosas que me callaba, cosas que vivíamos internamente como pareja, donde me hicieron cambiar mucho mi esencia, no sé, yo era mucho de compartir las cosas, la comida, muy, muy familiar, y él era todo lo opuesto. Entonces la discusión Claro. fue por algo así más o menos, porque yo quería hacer como una obra y él dijo como, pero ¿cómo vas a ayudar a esta persona si ya la hemos ayudado mucho? Y para mí fue como que, como si todo empezó como, pero ¿cuál es el problema de ayudarla? ¿Me entiendes? Yo no podía magnificar cómo él estaba negando la ayuda en ese momento. Y eso a mí me Ok. generó mucha ira. Entonces, claro, ahí fue como peor, porque esto me pasó como por un mes entero seguido, que en las noches yo me levantaba con las manos sudadas y el corazón latiendo fuerte con la Guau. intención de hacerle daño a él. O sea que esa voz te seguía Y ministrando por más tiempo. sí, sí, Wow. sí. Y luego escaló porque era como que yo a donde quiera que yo iba, si estaba sola con una persona que yo, no sé, podía estar con alguna amiga, esa voz igual me insistía que hiciera daño a alguna persona, ¿me entiendes? O sea, ya no era nada más a él, era como algo que me estaba Wow. sucediendo a mí y que yo, claro, mi forma era que me ponía a orar. A todas estas yo todavía ahí no caminaba en el Señor. Me ponía a orar, me ponía y le decía, Señor, yo no quiero sentir esto, yo no quiero escuchar esto, Padre, quita esto de mi mente. Pero vivía la escena, vivía el momento, se me reflejaba que todo mi cuerpo se estremecía, ¿me entiendes? Entonces yo ahí obviamente empecé a buscar ayuda psicológica, empecé a verme con un psicólogo, le empecé a contar todo cómo me sentía, porque a todas estas yo dejé de hacer muchas cosas, de mis inventos, de viajar y todas esas cosas, porque siempre estaba como perseguida. Ahí me sentía en el límite de que cualquier cosa que hiciera yo podía correr una consecuencia, ¿me entiendes? No tenía paz, no O tenía sea que paz, no tenía esa paz. cárcel Y del miedo, del terror, esa era tu cárcel. Eras prisionera, prisionera del miedo, del terror, del pánico. totalmente, Wow. totalmente. O sea, yo vivía, sí, vivía en una prisión. Aparentemente tú me veías y todo estaba bien, yo funcionaba perfecto, iba a mi trabajo y todo, pero nunca tenía paz, o sea, nunca tenía paz. Era como si mi cerebro, mi mente nunca descansaba. Siempre estaba constantemente, pensaba, constantemente atemorizada. Trataba de hacer, o sea, trataba como de influir en situaciones porque yo pensaba que yo tenía el control para que no tuviésemos una consecuencia no sé, ir a pasear, por ejemplo. Mi esposo en ese momento tenía una moto y siempre quería estar paseando y yo como, no, pero ¿qué vamos a hacer? Quedémonos en la casa, o sea, porque ya yo me imaginaba la situación, vivía la situación y eso me llenaba de pánico a tal punto que yo no quería hacer nada. Prefería quedarme en la casa. Claro, tremendo. Entonces en este punto empecé a contarle a mis papás y mi papá me dice un día, bueno hija, tú sabes lo que tienes que hacer, tú sabes a quién tienes que acudir, eh, tienes que buscar a Dios. Mi papá en ese momento me dice, tienes que buscar a Dios. Y claro, la única forma de que yo tuviera paz un momento en las mañanas cuando él se iba al trabajo era que mi mamá estuviese en una videollamada conmigo y yo me quedaba dormida. Era la única forma de que Uf, yo me pudiera dormir de nuevo, porque no había forma de que yo no sintiera ese temor de que esa presencia iba a volver, me iba a atormentar, ¿me Eugenia, o entiendes? sea, Y mi mamá conectada ahí, tú, tú puedes decir que tuviste un gran apoyo de tu mamá, principalmente, aun cuando ella sabía que estabas haciendo lo incorrecto. Ella nunca, o sea, que su actitud siempre fue positiva como para ayudarte y para recordarte que Dios te amaba. Siempre recibiste eso. siempre, O sea, que siempre, eso es clave para siempre, no incluso, estar tan lejos del Señor, tener una sí, persona ahí que te recuerde el amor de sí, Dios. totalmente. Hoy por hoy pienso que en la importancia de que alguien ore por ti, de que alguien vele en oración, de que te mantenga como bajo esa cobertura. Totalmente, sin duda alguna.
Wow. sin duda. Incluso una vez que mi abuela la tuve que llamar y le dije como abuela, estoy sintiendo esto en la casa. Y bueno, sabes que las oraciones de mi abuela eran poderosas. Entonces me dijo, Ujú. bueno, vamos a hacer una oración. Mientras yo voy orando, pon tus manos con aceite y vas a ir poniendo la mano en toda la casa. Y ella empezó a hacer una oración y mientras ella iba reprendiendo, yo iba poniendo mis manos en todo el departamento y ahí te puedo decir que hubo un momento de paz, hubo como una tregua, unos 15 días, un mes más o menos, donde Claro. obviamente sentí paz y para mí era, o sea, como que acudir al Señor era lo más poderoso, ¿me entiendes? Era como si yo sé dónde tengo que estar, yo sé a dónde tengo que rendirme, pero no me rendía, Wow. ¿Y cómo llegó entonces ese ¿me nuevo encuentro? entiendes? ¿En qué momento? ¿Qué pasó específicamente? ¿Cómo llegaste de nuevo a la casa del Padre? Bueno, fueron varios años de cárcel espiritual, ¿no? De esos temores y todo, mucho, mucho tiempo. Te estoy hablando del 2017 hasta que entra pandemia. Yo ahí en pandemia dije, ya, definitivamente, sí, el mundo se va a acabar, yo estoy lejos de mi familia y aquí no hay más para dónde agarrar. Así que dije, es hora, es tiempo. ¿Qué me ofrece el mundo? El mundo no me ofrece nada, ya lo he visto todo, ya he hecho las cosas que yo anhelaba en mi corazón cuando era una niña, una adolescente. Y eso hoy por hoy veo que no funcionó en cuanto a darme paz, ¿me entiendes? Y dije, es el momento de buscar al Señor. Y en una oración recuerdo que le dije al Señor, bueno, Señor, ya hoy lo que estamos viendo hoy en el mundo es algo sin precedente. Entonces yo sé que a ti es a donde yo debo acudir. Y si algo va a pasar, yo me quiero ir contigo. Wow. Y ahí hago la oración de fe. Ahí hago la oración de fe y le entrego mi vida a Cristo. Le conté a una amiga, esta amiga de Caracas, ella siempre estaba muy pendiente de mí, ella es cristiana, y con ella fue que yo empecé a dar mis primeros pasos en el Señor. Ella me empezó a discipular a través de videollamadas, empezábamos a hablar, tener conversaciones casi todos los días, y ahí es donde yo decido dar el paso de que, bueno, hasta ahí, pues, porque lo que me limitaba era como pensar todo lo que yo tenía que dejar. ¿Me entiendes? Era Ajá. como, para mí seguir a Cristo era como, ay, Dios mío, pero tengo que dejar tantas cosas. Otra vez me voy a tener que quitar el pantalón. Ay, Dios mío, los aros y la pintura, la cosa. ¿Me entiendes? Era como, claro, porque conocía como un evangelio muy, no sé cómo explicarlo, muy, Enfocado en cambiarlo de afuera, oh, pero nada de dentro. sí, sí, ¿me entiendes? Eso era lo que yo decía, ya, cuando yo me convierta, porque también tenía la idea de que yo en algún momento iba a llegar al Señor, pero que yo tenía que cambiar muchas cosas de mí para yo poder llegar a Él. ¿Me entiendes? Entonces, no, cuando deje esto, cuando deje lo otro, y cuando llega la pandemia que no tuvimos opción de nada. Es como, o sea, no sabemos qué va a pasar más adelante y para mí fue eso fue como muy, eso fue contundente, ¿me entiendes? O sea, es ahora o nunca. Entonces, Yes. claro, ahí comienzo a vivir una vida como, bueno, Señor, aquí estoy, a rendirme un poco más a sus pies, recordar como estas citas del psicólogo donde, si bien es cierto, me ayudaron mucho para identificar de dónde venían ciertos patrones de conducta, ¿no? De dónde venía mucho tema de la ansiedad y todo. Recuerdo que en nada me ayudó a mí, por ejemplo, esas terapias de, bueno, concéntrate mientras te estés duchando, el agua, cómo cae el sonido, trata de no pensar tanto, enfoca tu pensamiento cuando estés trabajando en algo que te guste. O sea, para mí eso no funcionó. Me enseñó a identificar muchas cosas, aprendí a ver cosas importantes, sí, a través de la psicología, pero que en nada me ayudaron a lo que yo sentía, ¿me entiendes? A mis temores, Wow, a mi angustia, a mi ansiedad, a mis ataques de pánico, en nada me ayudó eso. Lo que claro. sí tenía claro era que no quería ir a un psiquiatra, porque aquí, bueno, en Chile, tú vas al psicólogo y enseguida te mandan al psiquiatra y el psiquiatra te manda pastillas.
Entonces yo Claro. dije, yo no me voy a tomar unas pastillas para vivir atada ahora a las pastillas. Ujú. Entonces yo me rehusé y Roberto me decía, porque había momentos en los que yo estaba tan mal que él me decía, ¿no quieres ir al médico a ver si te mandan algo para que descanses, como para que puedas, no sé, para que la mente descanse un poco? Yo le decía, no, yo no quiero ninguna pastilla, no voy a ir a buscar ninguna pastilla, ¿me entiendes? Ahí empieza mi búsqueda profunda en el Señor. Empecé a orar, empecé a ayunar. Mira, acá tengo un cuaderno que lo estaba revisando, donde hice una lista de versículos, de como versículos para vencer el temor. O sea, hice una lista larga de versículos a memorizar. Me hice una lista larga, 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 Guau. O sea donde que esa fue todo era sobre el temor. la herramienta que usaste o que el mismo Señor usó para sacarte de esa cárcel de temor fue su bendita palabra, las Santas Escrituras. Su palabra, total. Pero aún en este punto yo memorizaba, sí, si hay algún pensamiento de bien, piensa en esto, memorizaba todos los versículos que me ayudaban como a vencer el temor en ese momento, pero para mí, dentro de toda mi lucha, como que no hallaba, o sea, era como yo sí recitaba la palabra, pero el pensamiento era tan fuerte que no permitía que yo sintiera paz igual, ¿me entiendes? Si yo me anclé en la palabra, pero tuve que ir siendo libre progresivamente a través de personas que me hablaron cosas muy específicas, a través de oraciones, a través de liberaciones. eh, y fue como que eso ya fue como desprendiéndose un poco de mí, pero yo no sentía esa paz que yo te diga así como no. Incluso llegué a momentos donde yo estaba en mi habitación y yo solo lloraba, lloraba, lloraba. Siempre estaba llorando cuando estaba en la casa. Puedo decir que quizás viví un episodio de depresión porque yo solo quería llorar, me hacía mucha falta mi familia, sentía que estaba lejos de ellos, que nada, incluso estando rodeada de muchas personas, no sentía compañía, me sentía sola. ¿Me entiendes? O sea, era como, lo tengo todo, pero ¿de qué sirve si yo no, eso no me llena, eso no, en este momento no está funcionando tenerlo todo? ¿Me entiendes? Era como, Claro. ¿de qué sirve? ¿De qué sirve esto? ¿De qué sirve Guau. esto? No sirve de nada. Entonces, hubo un momento específico donde en una crisis de pánico, Roberto estaba trabajando y cuando él llegó, me vio que yo estaba pero llorando así, llorando y así como llena de pánico, porque mi mayor temor era como que él saliera a la calle y me llamaran en algún momento. Yo escuchaba la ambulancia y todo, escuchaba la llamada, escuchaba la ambulancia donde me decían, le acaba de pasar un accidente, ven y búscalo. Así, a ese punto, yo no salía a la calle porque yo sentía ruido, sentía que todo en la calle estaba mal, que, que todo andaba mal, y cuando yo salía a la calle veía a la gente normal y era como, pero si hay tanto ruido, ¿por qué la gente está normal? ¿Me entiendes? Podría decir que quizás Ujú. experimenté como, no sé, no sé, pero experimenté como desórdenes mentales y era como que yo le decía a Roberto, pero tú no sientes esto, y él como, no, no, amor, si todo está bien, ¿me entiendes? Pero para mí todo adentro estaba terrible. Entonces obviamente él llega y me ve ahí llorando y me dice, ¿qué te pasa? ¿Qué pasó? Y yo no quería hablar, porque obviamente él iba a decir, esta está loca. O sea, como que yo no tenía Claro, a quién contarle eso, ¿me entiendes? claro. Y hasta que me dijo, pero ¿qué es lo que te pasa? Dime, cuéntame. Y le empecé a decir. Y me dice, ¿son esos pensamientos de nuevo? Y yo, son esos pensamientos. ¿Pero qué piensas? ¿Qué sientes? Y ahí le comencé a decir, no, esto, estaba pensando esto, y me dice, pero si ya estoy aquí, no pasa nada, todo está bien. Y empezó a enumerarme, pero mira, tienes una familia que te ama, tus papás te aman, están vivos, tienes un negocio, tienes un esposo que te ama, yo estoy aquí, tienes amistades, amor, si todo está bien, tienes un hogar. O sea, él empezó a enumerarme todas esas cosas y dentro de ese momento de pánico que yo tenía, yo decía,
pero eso a mí no me está quitando lo que yo siento, ¿me Wow. entiendes? Y recuerdo que el Señor en ese momento fue como si yo tuve una visión de la escena y como si yo me veía, como me sentía tan llena de pánico, así chiquitita, diminuta, y el Señor me decía, así te quiere Satanás, llena de pánico, que sientas que no vales nada y que no, o sea, así, frágil, que así chiquitita, que no vales, para que no cumplas el propósito por el cual yo te creé. Wow. Tú le has dado el permiso de que Él te tenga así. Y Ah, ahí fue como que yo dije, es verdad, yo se lo he permitido, ¿me entiendes? Y ahí me levanto, recuerdo que esa noche me levanté y Roberto me veía con cara como que esta está loca. Abrí las puertas, abrí las ventanas, abrí las puertas y le dije, hasta hoy yo permito que tú me tengas así. Te vas de mi wow. vida, te vas de mi casa. Hice una declaración poderosa y dije, hasta hoy. Y recuerdo que en ese momento algo dentro de mí cambió. Uf, Ujú. tremendo. No es que no venían los pensamientos, sí venían los pensamientos, pero ya, eh, ya el poder que yo le daba ya no era tan fuerte como, ¿me entiendes? Y recuerdo que Claro. me fortalecí en el Señor, me fortalecí en el Señor, llegaba al trabajo y se sentaban en mi silla mujeres que estaban pasando por el mismo proceso y yo empezaba a darles palabra, yo empezaba a predicarles desde mi testimonio y desde mi experiencia. Y Satanás por un lado me decía, pero ¿qué hablas? Si llegas a la casa y estás llena de pánico y vas a llegar a llorar. Y por Wow. otro lado yo estaba diciéndole a la clienta, el Señor tiene el poder para sacarte de ahí, Wow. O sea que ¿me entiendes? Y era como, mientras estaba siendo instrumento de Dios para dar una palabra de liberación para otra mujer, al mismo tiempo estabas reafirmando la liberación que el Señor había hecho en tu vida. sí, No, qué maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Glorioso, sí, Tremendo. glorioso es Jesucristo. sí, Amén. ahí empecé a entender por qué estaba atravesando eso, porque yo le preguntaba al Señor en mi momento de angustia, yo le decía, Señor, pero ¿por qué yo? O sea, yo no entendía, era como que, pero ¿por qué yo? Y hubo una noche que dentro de todas esos días en los que yo estaba en mis momentos con el Señor ahí a sus pies rendida, llorando, un día el Señor me decía, ¿por qué no? ¿Por qué si yo sufrí tanto? ¿Por qué si yo fui apedreado? ¿Por qué si yo fui latigado? ¿Por qué no? ¿Quién eres tú para no pasar por este proceso? Wow. ¿Me entiendes? Así es. No, Entonces ahí volvía, wow. Está potente, Eugenia, está potente. sí, Y vas a ver que yo sé que este ahí episodio claro, ahí lo va a volvía, ver muchas mujeres que están pasando por situaciones similares a las tuyas. Y esto va a ser una herramienta que Dios la va a poner amén, en sus manos para que puedan creer que si tú saliste, el mismo Señor te sacó, ellas también lo pueden hacer. Así es. Gloria a Dios. amén. Sí, ahí comencé a entender el proceso que era necesario, porque cuando tú no pasas por una situación específica, en este caso como esto que yo viví, yo recuerdo que yo me cohibía de contarle a las personas lo que yo estaba viviendo, porque el que no está viviendo o el que no ha vivido algo como lo que tú estás viviendo, no te va a entender. Y la gente simplemente te va a decir, muchacha, pero ¿qué tanto? Si tú eres joven, sal de ahí y deja de estar pensando tanto. Y la gente no entendía que yo no quería pensar eso. Yo no quería sentirme como me sentía, ¿me entiendes? Yo no quería tener ese cansancio mental que tenía. Yo no quería estar ahí. Pero esto era más fuerte que yo. Era como sí, ¿tú crees que yo quiero pensar esto? No, por supuesto que no quiero pensar en esto. Pero yo no tenía la herramienta como
para dejar de pensar eso, para dejar de sentir eso, ¿me entiendes? Entonces era una lucha constante. Y ahí luego entendí, yo dije, ¿cómo le digo yo a esta clienta, yo te entiendo si yo no lo he vivido? ¿Me entiendes? ¿Sí? Y no solamente eso, sino que Entonces, ellas eran como un espejo de tu vida. Y al final era como que tú misma estabas escuchando lo que por mucho tiempo el Señor ya había ministrado a tu corazón. O sea, empieza a salir del depósito tuyo, de adentro, de lo que el Señor había puesto para edificar otras vidas. Siempre que nos presentamos en sí, la misa para ser instrumento del Señor, también somos sanados. También es una estrategia del Señor para sanar nuestras vidas. Entonces, sí. es algo como loco porque mientras Él me está sanando, también me está usando para sanar a otros. Y eso es de gran bendición. Amén. Yo Amén. no lo entendía, claro, en ese momento no lo entendía, era como, para mí era como, ¿qué hablas? Así como Satanás me decía, ¿qué hablas? Si, Ajá. si tú no estás sana, tú no estás libre, ¿qué hablas? ¿Me entiendes? Y yo seguía hablando, o sea, era Wow. como mi boca, yo decía, mi boca no me la vas a cerrar, ya no me vas a cerrar más la boca. Así es, así es. Entonces, Ajá, bueno, empecé a que- entender todo, empecé a entender, ujú, empecé a entender que espiritualmente es tan fuerte cuando una persona que, o sea, yo decía, wow, cuando tú escuchas, tal persona le quitó la vida a otra persona. Era como, y la gente dice, ¿cómo alguien puede hacer eso? Y es como cuando, o sea, estás bajo ese ataque, simplemente es algo que sucede en segundos, ¿me entiendes? O sea, puedes cometer una locura en un segundo y luego cuando la persona reacciona, que esas historias las hemos escuchado mucho, es como, ¿qué hiciste? ¿Sí ¿Qué me entiendes? hice? Y Ujú. ahí es donde tú dices, claro, y ahí es donde yo entendí lo importante que es al menos haber crecido en un hogar cristiano, porque eso fue lo que a mí me mantuvo a flote, o sea, eso fue lo que a mí en todo momento me dijo, si tú haces esto, ahí te vas a ir al infierno. Si tú escuchas esta voz, tu vida se va a terminar. ¿Me Wow. entiendes? Sí, Porque en un segundo podía cambiar todo, en un segundo podía cambiar todo. gloria a Y Dios. ahí entendí que cuando alguien lleva a cabo un acto como eso es porque definitivamente no está en sus cabales, es una persona que está siendo poseída, Poseída, correcto. atormentada. Y es importantísimo, para mí fue como lo que me mantuvo, digamos, a raya, ¿me entiendes? Era como, venía el pensamiento, oraba, venía el pensamiento, llamaba a alguien. Nunca me encerré en mi mente sola. No, yo tuve siempre el apoyo de mi mamá que me entendió, me escuchó, incluso se los conté a ellos y mi papá me dijo un día, hija, tranquila, no estás loca, no te preocupes, no pienses que estás loca, ora mucho, no te guardes estas cosas. ¿Sí me entiendes? O sea, para mí, el no haberme guardado esas cosas fue muy importante. Ella ha experimentado muchas cosas en su mente y en su mente le ha dicho a ella que le haga daño a las personas, pero alguna vez esa misma voz te dijo que hicieras algo contra ti. Sí, sí, porque era como que igual yo decía, bueno, yo estoy orando, estoy ayunando, no veo salida, no veo que aquí pase nada. Y varias veces en esos momentos de angustia, el enemigo me decía, pero quítate la vida, si tu Dios no te está ayudando a... mira cómo estás, mira cómo Wow. sigues, las oraciones no te funcionan, los ayunos no te funcionan, ¿qué haces confiando en esto y aquí no hay avance, ¿me entiendes? Y yo le decía, no te voy a escuchar, estos pensamientos no provienen de Dios, yo reprendo estas voces y no te voy a hacer caso, ¿me entiendes? Ahí yo le daba un Okay. stop a través de la palabra,
porque donde le hubiese hecho caso, por supuesto, entre mi cansancio mental, mi angustia y todo, quizás hubiese hecho una locura. Claro. Evidentemente, el diablo quería destruir tu vida, quería acabar Quería destruir mi con vida. todo lo que con lo que construiste, porque a pesar que lo construiste en medio separada de Dios, porque como ya lo Sí, contaste, pero qué bonito como cuando nosotros lo vemos en la parábola del hijo pródigo. O sea, la Biblia no lo registra, pero cuánto ese padre oró por ese hijo, ¿verdad? Que ese hijo pródigo obtuvo un padre que se preocupó por él. Entonces creo que el mismo Señor, qué bonito que todos los hijos pródigos, que creo fervientemente que puede haber una hija por ahí pródiga, que es un hijo pródigo, ujú, aquel que un tiempo conoció del Evangelio, estuvo en una congregación, pero por circunstancias o razones se alejaron. Y muchas veces mm, en estar lejos, el diablo ministra, ya tú no, Dios no te ama, ya tú no mereces estar donde estás, no mereces volver, no mereces mm, el amor de nuevo del Padre, nada más lo que quieres quitarte la vida. Entonces, el escuchar este sí, testimonio hoy, Eugenia, nos hace recordar y darle ese mensaje a todas esas hijas pródigas que nos puedan estar viendo diciendo, tú sigues siendo hija, hija del Padre de sí, los cielos. amén. Si hay algo que podemos resaltar también de este testimonio, es que los excesos a los que él ha puesto primeramente en el corazón de alguien, diciendo que hay algo que te está llevando a no poder vivir tu vida, esos mismos excesos en la mitad del camino traerán vacíos. Un vacío que no puede llenar absolutamente nada. Porque todos le decían, tú lo tienes todo, pero ella dentro de ella no tenía nada. Entonces, todo lo No, exterior nunca, es un pensar que hay que decirle hoy a la gente. Hoy la gente tiene excesos, hoy la gente quiere conseguir todas las cosas, no importa a qué precio tengamos que ¿a conseguirla, qué cosa? pero nada de lo que tú consigas en lo exterior podrá llenar tu ser interior. Entonces, lo que Amén. Satanás de un principio quiso destruir en la vida de Eugenia fue su relación con Dios. Lo que él nunca Sí, contó es que el Señor siempre será fiel. Y aquel fiel que le dio palabra a una niña en una escuela dominical era el mismo fiel que iba a sacar a Eugenia del lugar de la tortura y de la muerte. Jesucristo dice en su palabra, Satanás vino a matar, hurtar y destruir, mas yo he ujú, venido a darles vida y vida en abundancia. Por eso Amén. nunca amén. faltó la presencia del Señor. Si tú escuchas a lo largo de este testimonio, esa llamada a esa madre a la hora a la que fuera para decir, me voy a la playa a las 2 de la mañana, esa madre detrás orando era el Espíritu Santo haciendo su promesa a través de mí. Podemos correr mucho, pero cada propósito del Señor en tu vida, cada palabra que Él prometió, cada vez que esa niña decía, bueno, yo no quiero estar en esta iglesia, esa niña, yo no quiero estar en esta iglesia cantando, yo quiero estar en el mundo bailando, ¿verdad? Pero el Señor decía, no, tú me vas a cantar a mí, tú me vas a servir a mí, y tú te vas a acordar que servirme a Sí, mí, cantarme a mí y adorarme a mí llena más que tener todos los excesos del mundo. Detrás de esta sí, pantalla hay mujeres que han experimentado lo que es un maltrato en un matrimonio. Detrás de estas pantallas hay mujeres que han ujú, experimentado lo que es el fracaso de una relación. Cuando ella hablaba, ella decía que mm, tenía una relación sin importar el daño que pudiera causar, pero que más adelante el enemigo iba a pasar mm, esa factura. Pero detrás de esta pantalla pueden haber personas que le están diciendo, esa voz acaba con este, pero acaba contigo también. Pero hoy, ujú, frente a esta pantalla, hay una voz que dice, yo pasé por todo esto, pero el que es fiel. Y ese Amén. es Jesucristo. Por eso, Anita, en esta hora para amén. nosotros es un privilegio tenerte con nosotras y haber escuchado este testimonio que realmente llega a la vida y que hay luchas dentro del ser humano que son Mm, difíciles de contar. Por más que tú trates de contarlas, nadie las va a poder entender y nadie puede decir, pero oye, pero no, si todo está bien. No, dentro de mí nada está bien. Entonces, el único que puede experimentar eso dentro es el Espíritu Santo. Por eso Eugenia, Amén. ya escuchamos a Eugenia en el valle de la sombra y de la muerte y al Señor infundiéndole aliento. Pero quiero que nos digas antes de irnos, Eugenia, ¿quién es Eugenia ahora? ¿Cómo está Eugenia ahora? ¿Cómo está esa Eugenia dentro de su ser? ¿Y qué es lo que ella hoy puede decirle a cada una de esas mujeres que están
en donde un día tú estuviste y que pareciera que eso nunca fuese a ser Si cierto. hay algo que el Señor me recuerda es que Él siempre estuvo ahí, siempre, siempre estuvo. Hubieron momentos donde escuchaba un silencio tan abrumador que yo decía, el Señor no está aquí, pero Él siempre estuvo ahí. Por hoy, bueno, le estoy sirviendo al Señor, hoy por hoy estoy en el ministerio que Él desde muy chiquitita prometió para mi vida, que es el de ser una adoradora. Hoy por hoy le sirvo al Señor. Te puedo decir que estoy plenamente en el Señor. Hoy por hoy veo fruto de haber perseverado en esos momentos difíciles, de haber seguido clamando, de haber seguido orando, de ungir a mi esposo de madrugada. Hoy me dice, qué es eso? ¿Y por qué tú me llenabas a mí de aceite? Sí, hoy por hoy veo el fruto del Señor, veo cumplir promesas del Señor que parecían imposibles, como ver a mi esposo servirle. Veo, digo, wow, el Señor siempre ha estado, siempre nos ha bendecido, a pesar de que quizás caminábamos sin Él, siempre estuvo allí la bendición, pero hoy por hoy veo que esa bendición tiene un propósito. Hoy por hoy llegar al lugar de mi trabajo y ver que es un lugar de restauración tanto para las personas que trabajamos ahí como para aquellos que llegan por un momento y luego se van como clientes, ¿me entiendes? O sea, saber que estamos ahí para restaurar, para dar una palabra, saber que hoy por hoy no tengo conflictos a mi alrededor, no vivo en problemas con nadie, ver Gloria. toda la providencia del Señor, ver que hoy Él me ha dado un nivel de madurez espiritual y personal, donde puedo reconocer si fallo a una persona, poder pedir perdón, eso antes yo no lo podía hacer, porque mi orgullo estaba más allá, ¿me entiendes? Y es como recordar que mientras más quiero parecerme al Señor, entonces mi ser, mi actitud, mis emociones deben menguar y debo hacer lo que al Señor le agrada que yo haga. Ver que hoy el propósito que Él prometió se está cumpliendo a cabalidad, eso es increíble. Uno no magnifica muchas veces lo que el Señor ha hecho en tu vida porque a veces creemos que para poder tener un testimonio de vida tienes que llegar trágicamente, ¿no? Que en este caso igual sí llegué por un proceso duro, porque en ese momento, ahora no lo recuerdo con tanto dolor, pero digo, wow, fueron momentos de literalmente de valle de sombra y de muerte. Sentir hoy la restauración y ver que el Señor hoy sigue siendo fiel y ha sido maravilloso para con mi vida, para con mi familia, ver que el Amén. Señor ha contestado oraciones, ver a mi hermano llegar al Señor es una oración contestada, ver a mi cuñada llegar al Señor es una oración contestada Wow. y eso es algo a lo que el Señor me envió a mi casa y ver hoy eso es un fruto de lo que el Señor a través de lo que Él ha hecho en mi vida, veo cumplir, ¿me entiendes? Veo amistades a las que le prediqué en algún momento que me rechazaron, llegar al Señor, para mí eso son oraciones contestadas y ver que realmente valió la pena creer que era un instrumento del Señor y que no tenía que seguir más lejos de Él. O sea, no, escúchame a mí, escúchame, créeme, eso es maravilloso. A todas esas mujeres que nos están viendo que pueden estar pasando por una situación similar, ¿qué les diría? ¿Qué consejo le daría? Que si estás atravesando por un momento como el que yo viví, nunca te aísles a tal punto de que no quieras contarle a una persona lo que estás viviendo, porque sabemos que Satanás trabaja en lo oculto. Ahí es donde él más hace su, sus marramucias, ¿no? Él nos quiere aislar, él nos quiere llevar a que todo lo que suceda en nuestra mente creamos que es lo que realmente está pasando, que es lo cierto y que de ahí no va a haber una salida. Primero, que no escuchen esa voz, que no le den más poder a esa voz y que no se guarden de poder contarle a alguien, a algún familiar, alguna amistad que ustedes vean que de verdad los va a apoyar y que, por supuesto, aunque el silencio sea abrumador, no dudes de que el Señor está ahí. Hasta ahora te damos muchas gracias, Eugenia, ha sido un testimonio que ha llegado
a las vidas detrás. Al terminar esto, van a ver a Eugenia en su video, en su canción. No solamente está en la iglesia, es una mujer muy emprendedora, es una mujer muy inteligente, es una mujer que tiene todavía muchísimo que dar para el Señor. Es una niña muy Amén. joven para todo lo que el Señor ha hecho con su vida y todo lo más grande, todo aquello grande que tiene. Te damos muchísimas gracias por abrir tu corazón, Sí. por tener esta conversación de corazón a corazón, por permitirnos aprender de ti, porque realmente hoy hemos aprendido de ti. Por permitirnos escuchar que no hay nada más importante que las personas que te aman no pierdan la fe, porque son los que Amén. están allí para decirte, esto no es tu realidad, busca a Dios. Y eso hoy, detrás de esas pantallas, cada vez que tengamos la oportunidad de extenderle a alguien esa oportunidad, ese es Cristo, el que vive extendiendo las oportunidades, aunque pareciera que no nos mereciéramos ninguna. Hoy te damos gracias, mamita. Bendecimos tu casa, tu familia, tu esposo, tu Amén. negocio y ese ministerio que el Señor te ha dado. Bueno, gracias Eugenia, así como lo dice Nay. Para nosotros ha sido un privilegio y sé que en un tiempo más la volveremos a invitar y yo creo que va a tener más testimonios todavía que contarnos. Le damos gracias a todas esas mujeres que nos acompañaron. Esperamos que usted haya visto este episodio de principio a final. Va a edificar su vida. Como siempre le decimos, si usted conoce una persona que está pasando por un proceso similar a lo que nuestra querida amiga Eugenia, hermana en Cristo, que usted sepa que este testimonio le va a ser de edificación y le va a ayudar, pásenle el link. Amén. Y si usted pasó o está pasando una situación similar, escríbanos en los comentarios. Nosotros con gusto vamos a estar leyendo los comentarios, vamos a estar orando por usted para que usted recuerde siempre que este espacio está diseñado no solamente para nosotras, sino para toda mujer que necesita que el Señor recuerde lo que está en su corazón, al corazón de todos nosotros. Pero antes de despedirnos, Eugenia, ora por todas esas mujeres que nos están viendo. Algo ahí que el Espíritu Santo ponga en tu boca. Ora por todas ellas. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo que nos has permitido estar aquí. Señor, sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para muchas mujeres que necesitan hoy, Padre, una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Te pido, querido Espíritu Santo, que seas tú llegando a lo más profundo de los corazones de esas mujeres que están hoy experimentando, Señor, tormentos en su vida, en su mente. Te pido que seas tú diciéndoles que estás ahí. Te pido que seas tú sosteniéndolas. Te pido que seas tú recordándoles a ellas el propósito por el cual les has creado. Te pido que seas tú, Espíritu Santo, que llegue a su vida para interrumpir esas voces, para que esas voces no tomen poder sobre ellas y para que ellas puedan creer que existe verdaderamente un Dios que todo lo puede, un Dios que es poderoso, un Dios que es el mismo ayer, que es el mismo hoy y que será el mismo siempre, Padre. Restaura, sana esos corazones, trae libertad a las mentes cautivas, como lo hiciste en mi vida, Señor, porque hoy yo puedo ver tu providencia, hoy puedo ver tu gracia, hoy puedo testificar de todo eso que tú hiciste en mi vida y de dónde me sacaste, Señor, porque solamente fuiste tú quien me sostuvo, porque aunque el mundo intentaba hacerme creer que allí estaba todo lo que yo anhelaba y que todo lo que me iba a hacer feliz, sé, Señor, que nunca estuvo ahí, que siempre estuvo a tus pies, que siempre estuvo desde tu corazón, Señor, llenar mi corazón, mi vida y darme todo lo que habías prometido a plenitud y desde un diseño, Señor, que era el correcto, no desde el cual el enemigo decía que era el correcto, sino el que tú dices que es correcto, Padre. Trae esa convicción al corazón de mis hermanas que puedan ver este testimonio y que seas tú, Señor, recordándoles que aunque hoy están pasando por el valle de la sombra y de la muerte, Señor, tú no les has dejado, tú sigues allí y tú no les vas a soltar jamás. Amén. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Chao. autoridad.